El 2020 fue un año bastante lamentable en muchísimos aspectos, pero en la tecnología no tanto. Y una de las empresas que se encargó de traernos alegrías a los entusiastas del hardware fue Nvidia, que a inicios de septiembre de este caótico año presentó su nueva serie de GPUs que prometían ser un avance muy importante respecto a la serie 2000 en términos de rendimiento por precios súper competitivos. Durante el lanzamiento de estas placas, por problemas de stock a nivel global con este tipo de productos y también un montón de problemas derivados de la pandemia que estamos pasando, realmente se nos hizo imposible conseguir estos productos para hacer el review en su debido momento. Sin embargo, después de mucho tiempo de espera, finalmente pudimos conseguir una 3070 Founders Edition para justamente analizar en el canal. Y si bien cualquier persona que está en tema ya sabe cómo rinde esta placa, la realidad es que desde el momento en que se anunciaron hasta el día de hoy, han pasado muchísimas cosas y han habido muchísimos lanzamientos interesantes que han cambiado el panorama muchísimo. Y es por esto que el día de hoy vamos a analizarla teniendo en cuenta todas estas cosas que pasaron y vamos a ver si realmente esta 3070 es la GPU calidad-precio que Nvidia prometía que sería. Para empezar, vamos a realizar el unboxing de esta placa, simplemente para que puedan apreciar lo bien presentadas que se encuentran las Founders Edition. Al abrir la caja encontraremos a la placa en sí, debajo de ello tendremos algunos manuales y guías de instalación rápida y por último este pequeño adaptador que tendremos que utilizar para justamente alimentar la placa, del cual ya hablaremos más adelante. La 3070 es una de las 4 placas que Nvidia presentó en 2020 pertenecientes a la serie Ampere y tiene un precio sugerido de $499 en países del primer mundo, el cual tenemos que tomarlo con pinzas ya que gracias a todos los problemas de stock se hace imposible conseguirlas a dicho precio. Pero vamos a utilizarlo justamente para tener algún tipo de referencia. Teniendo en cuenta que en su momento la RTX 2070 también fue lanzada con un precio de $499, fue muy llamativo cuando Nvidia en su conferencia comparó el rendimiento de la 3070 con el de la 2080 Ti, la placa más potente de la generación pasada, que cuesta más del doble que la 3070. Esta paridad en términos de rendimiento se la debemos principalmente a las mejoras que trajo la arquitectura Ampere, en la que se basa toda la serie 3000. Sin embargo, sus demás especificaciones también influyen en su rendimiento. Algunas de las características más importantes de esta placa son, por ejemplo, su configuración de memoria. Contamos con 8 GB GDR6 de VRAM con un bus de 256 bits, lo cual en cierto sentido nos puede hacer pensar que eventualmente Nvidia tal vez lance una versión Super o Ti de la 3070 utilizando chips de memoria GDR6X. Además tiene 5888 CUDA cores, un clock base de 1,5 GHz que puede alcanzar los 1,73 GHz mediante boost y además tiene un consumo de unos 220 watts aproximadamente. Saliendo un poco de las specs, ya a primera vista podemos ver una de las cosas que a mí personalmente más me gustan de esta generación de placas y es su diseño. Tanto la 3070 como la 3060 Ti cuenta con este diseño relativamente compacto de 24,2 centímetros de largo, 11,2 centímetros de ancho y un grosor de 12 slots, un poco menos de 4 centímetros, por lo que son placas ideales para mi tipo de ensamble favoritos, los ITX. Eso sí, tendremos que tener en cuenta el diseño del cooler, ya que en algunos gabinetes con el layout de tipo sándwich, este diseño puede llegar a ser contraproducente en términos de temperaturas. El diseño y la implementación de la refrigeración en esta generación es algo bastante curioso, ya que si se fijan bien, el tamaño del PCB de la placa en sí no llega a tener el largo total de la placa, sino que gran parte del tamaño de esta GPU se lo debemos a justamente el diseño que Nvidia implementó, donde ambos coolers toman aire por la parte de abajo y lo hacen circular por el disipador y lo sacan por la parte del I/O. Algo a tener en cuenta es que el segundo cooler toma aire por la parte de abajo de la placa, lo hace pasar por el disipador para justamente refrigerarlo y después lo saca por este agujero de la parte superior. Es por eso que les comentaba que en gabinetes donde esta parte de la placa puede llegar a estar tapada o esté obstruida, esto podría llegar a influir en sus temperaturas. Como anteriormente les mencioné, esta placa viene con un adaptador para alimentarla, ya que en esta generación Nvidia incorporó un nuevo conector de 12 pines considerablemente más pequeños que un PCI Express tradicional. Y para utilizarlo nos proveen este pequeño adaptador para justamente poder conectarlo con el conector de 8 pines que tienen prácticamente todas las fuentes actuales. Algo que definitivamente no me gustó de cómo está incorporado este nuevo puerto en esta placa en particular y que sí está bien logrado en tanto la 3080 como la 3090 es que el conector no tiene ningún tipo de inclinación, por lo que con el adaptador conectado simplemente el cable sale perpendicular a la placa, lo que le suma un par de centímetros de ancho y eso en algunos gabinetes no solo no sería lo mejor estéticamente, sino que podría hacer que directamente la placa no nos entre.
Ahora, saliendo un poco del diseño, de la construcción y algunas características, hablemos un poco de lo más importante. ¿Qué tal rinde esta tarjeta en la vida real y cómo se posiciona respecto al resto de placas de este segmento de precio? Para hacer los benchmarks utilicé mi sistema de pruebas que armé hace unas semanas. Si quieren saber cuáles son todos sus componentes, le hice un video dedicado que pueden verlo clicando en la anotación que les está apareciendo ahora mismo en la esquina superior derecha, pero para los que simplemente quieran saber los componentes principales, simplemente utilizamos dos DIMMs de memoria de 8 GB cada uno a 3200 MHz y como CPU utilizamos un Ryzen 7 3700X. Tengan en cuenta que este procesador lo elegí porque me pareció un buen punto medio de rendimiento para quienes están pensando en adquirir esta placa. Alguien que arme una PC con CPUs de las nuevas generaciones, como por ejemplo el Ryzen 7 5800X o el 5900X, y además ponga esta placa en ese sistema, claramente va a obtener mejores FPS que los que obtuve con este CPU. Pero alguien que simplemente se quiera armar un sistema con un procesador como un 5600X, un 10600K o que incluso tenga CPUs de generaciones anteriores y que quiera actualizar a una placa de generación 3000, definitivamente podría tener estos números como un buen punto de referencia. Si les interesa saber cuál es el máximo número de frames que esta placa puede llegar a dar, les dejaré algunos reviews de otros medios y canales que probaron esta misma placa con distintos componentes para que puedan tener una cosmovisión un poco más informada de lo que es capaz esta GPU. Una última aclaración que me gustaría hacerles es que algunas de las pruebas que verán serán con el DLSS 2.0 activado. Esto lo hice ya que DLSS realmente es una tecnología que maduró muchísimo desde su primera implementación y en algunos títulos puede hacer una diferencia abismal sin tener una pérdida apreciable en calidad gráfica. Realmente me costó mucho encontrar diferencias entre escenas con el DLSS 2.0 activado y desactivado en algunos títulos en particular, como por ejemplo Control, y es por eso que en dichos juegos incluí esta feature en los resultados porque realmente me parece algo súper positivo a destacar de la serie 3000. Ahora sí, sin muchas más vueltas, arranquemos con las pruebas. En lo que son benchmarks sintéticos, en TimeSpy, un bench prácticamente de puro rasterizado que corre a 1440p, obtuvimos unos 12.790 puntos con esta configuración de componentes. Realmente nada mal teniendo en cuenta que esto nos posicionaría encima del rendimiento del 94% de las PCs que hicieron este test. Pasando a Port Royal, otro test de 3D Mark que corre a 1440p, pero que en este caso está más orientado al Ray Tracing, obtuvimos 8.125 puntos, lo que nos posicionaría cerca del 70% de resultados. Por lo que si bien no estamos en el top, definitivamente obtuvimos un rendimiento aceptable. Por su parte, en Superposition, nuevamente a 1440p y con los settings en High, obtuvimos 10.944 puntos, que tranquilamente podrían ser más nuevamente si utilizamos un mejor CPU. Saliendo un poco de las pruebas sintéticas, pasemos a las pruebas que probablemente más les interesen a ustedes. Veamos qué tal rindió con los juegos. En primer lugar, empecemos con Call of Duty Modern Warfare, un juego bastante pesado de correr y que esta placa se bancó a la perfección. Tanto con Ray Tracing activado como desactivado en 1080p y 1440p, con los gráficos al máximo tuvimos excelentes tasas de frames que perfectamente podrían ser más si bajamos algunos settings gráficos. Por lo que si tenemos un monitor 144 Hz, tranquilamente podríamos aprovechar este título con esta tarjeta. Pasando a uno de los títulos que más dieron que hablar en los últimos años, Fortnite, al probarlo con DLSS 2.0 en modo performance y con las settings en épico, algo que prácticamente ningún jugador competitivo haría, tenemos tasas de FPS excelentes, aunque en este título sí se nota bastante el impacto que tiene el Ray Tracing al ser activado. Igualmente, como les digo, en este título todo el mundo que compite juega con settings sin mucho detalle gráfico, por lo que el RTX hoy en día por lo menos es más que nada una feature extra que está bueno para probar, pero simplemente a día de hoy todavía tiene demasiado impacto en los FPS, incluso con DLSS activado, como para que sea justificable tenerlo activado. Por su parte, el Wolfenstein Youngblood, uno de los títulos que en mi opinión tiene una de las mejores implementaciones del Ray Tracing actualmente, nos da tasas de FPS realmente muy buenas, tanto con RTX activado como desactivado. Y este es otro de los títulos donde realmente el DLSS 2.0 ayuda muchísimo, y no pude percibir una pérdida de calidad gráfica considerable al activarlo. En el caso de Control, uno de los títulos que visualmente más me gustan de los últimos años, realmente con gráficos al máximo y con DLSS 2.0 activado tenemos un rendimiento excelente, incluso en 4K. Ahora, al activar Ray Tracing la historia es bastante distinta y sobre todo a partir de 1440p. Realmente le cuesta mantener tasas de FPS por encima de los 60 sin DLSS activado, por lo que es prácticamente un requisito en este título utilizarlo si es que queremos la experiencia más fluida posible en estas resoluciones y con Ray Tracing. Siguiendo con Shadow of the Tomb Raider, este fue sin lugar a dudas uno de los títulos donde más se notó uno de los puntos más débiles de esta placa, su VRAM.
Si bien en temas de rasterizado esta 3070 le da una digna pelea a la 2080 Ti, por no decir que le gana, en resoluciones como 4K hoy en día los 8 GB de VRAM que tiene esta placa empiezan a quedarse corto y hay escenarios donde los 11 GB de la 2080 Ti realmente le dan una ventaja competitiva. Y una muestra clara de esto fue los resultados que obtuvimos en este juego en dicha resolución. Pasando a uno de los primeros títulos que implementó el Ray Tracing, y si no me equivoco creería que fue el primero, el Battlefield 5, incluso con RTX activado en 1080p tenemos excelentes tasas como para poder utilizar y mejor dicho aprovechar un monitor de 144 Hz. Y en el resto de resoluciones también tenemos promedios bastante buenos teniendo en cuenta que estamos con los gráficos al máximo y Ray Tracing activado. Por su parte, Metro Exodus, el último juego con Ray Tracing del que hablaremos, también tuvo muy buenas tasas de FPS corriendo las pruebas con todos los gráficos en Ultra. Eso sí, con DLSS activado, ya que de otra forma en 4K realmente se pone bastante injugable. Ahora saliendo un poco de los títulos con Ray Tracing, pasemos a un título eSport que me encanta y que suelo jugar bastante. El CSGO. Realmente esta placa es bastante overkill para este título, pero me pareció una buena idea agregarlo para aquellos que jueguen con un monitor 240 Hz o incluso 360 Hz para que justamente puedan saber qué tasas de FPS deberían esperar. Pero sí, básicamente es una locura de placa para títulos de este estilo. Pasando a un juego súper interesante visualmente, el Forza Horizon 4, nuevamente los FPS con los gráficos en máximo son simplemente excelentes y sin la necesidad de activar ningún tipo de DLSS o disminuir calidad de texturas. Realmente la experiencia fue bárbara. Por último, el Star Wars Jedi Fallen Order, un juego capeado a 144 FPS y que para los fanáticos de la saga es una delicia visualmente, también tiene frames bastante respetables con la configuración gráfica al máximo. Y bueno, aquí tienen los resultados. Básicamente, como pueden ver, esta placa en resoluciones 1080p y 1440p es excelente. Es realmente una placa ideal para 1440p y que si en algún futuro queremos jugar algún juego en 4K, podamos hacerlo perfectamente, pero la realidad es que la veo ideal para 1440p. Ahora, ¿es esta la placa calidad-precio que Nvidia en su momento nos prometió? En teoría sí, porque realmente con respecto a los 2080 Ti, realmente es una mejora de rendimiento abismal. Por $499 estamos teniendo FPS que nunca antes habíamos tenido. Anteriormente la 2080 Ti por más de $1000 no nos daba este rendimiento y ahora mismo con $500 ya podemos tener estas tasas de FPS. En ese sentido sí, es bastante calidad-precio. Eso es respecto a la 2080 Ti. Ahora, hace poco salió la 3060 Ti, que es justamente la hermana menor de la 3070, que tiene algunas features recortadas. Es básicamente la misma placa, pero con menos características y menos potencia bruta. Sin embargo, el precio son $100 menos. La 3060 Ti salió a $399, mientras que la 3070 a $499. Y la diferencia de rendimiento que hay respecto a la diferencia de precio que hay, realmente no es tanta. Entonces, en ese sentido, por ahí sí, esta placa dejó de ser tan calidad-precio y justamente fue reemplazada por la 3060 Ti. De igual forma, la 3070 es una placa espectacular para 1440p y 1080p está sobradísima. Y la 3060 Ti, su hermana menor, que espero que dentro de poco podamos ver en el canal, también está bastante cerca, pero obviamente la 3070 es mejor. Así que nada, esta ha sido un poco mi review de la 3070 y justamente un poco mi opinión de cómo está el panorama, por lo menos a día de hoy. Dentro de poco probablemente se vengan más lanzamientos para lo que sea gama media baja. Así que habrá que ver qué sigue sacando Nvidia en ese sentido. Y bueno, nada, esto ha sido un poco todo el video de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Gracias a todos ustedes porque actualmente ya llegamos a los 100.000 suscriptores en el canal. Es una meta espectacular que justamente podamos haberla conseguido en tan poco tiempo y la realidad es que me pone muy contento que ya seamos tantos en la comunidad. Muchas gracias Nvidia por habernos enviado esta placa para justamente su análisis y si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre esta placa o si quiere que traigamos algún otro producto de la serie 3000, háganmelo saber acá abajo en los comentarios, los voy a estar leyendo y si tienen alguna pregunta los voy a estar justamente respondiendo. Así que nada, esto ha sido todo por el video y si sos nuevo en el canal y te gusta el contenido, agradeceré que te suscribas apoyando, justamente activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subo un video nuevo. Si tienes algún amigo que está pensando en armar una PC para 1440p, agradeceré que le compartas este review porque le puede ser de utilidad. Sin mucho más spam por el día de hoy, soy Tony y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.